Como siempre, es un gusto en saludarlos. En esta nueva oportunidad les presento un video en la que le voy a explicar cómo analizar una función en dos variables respecto al análisis del punto crítico, punto máximo, punto mínimo y punto de silla. Lo primero que debo mencionar en este video es que cómo usted como estudiante se va a dar cuenta si su función tiene un punto máximo, un punto mínimo o un punto de silla. Bueno, a través de un criterio, que es el que vamos a explicar a continuación. Son los criterios de determinación de puntos máximos, mínimos y punto de silla de una función en dos variables. Entonces, esta D para nosotros va a ser el discriminante, que también se conoce como hessiano. Esto porque no es el único método que se conoce para poder determinar esta situación. Hay otro método en el que se utiliza conceptos de álgebra lineal, como por ejemplo determinantes, y se conoce como el determinante de la matriz hessiana. Nosotros no vamos a ocupar este método, vamos a ocupar netamente métodos de cálculo. Y eso significa que vamos a tener en cuenta el siguiente criterio. Si el discriminante me sale mayor a cero y además la segunda derivada de la función con respecto de x es menor a cero, entonces esa función tiene un punto máximo. Pero si el discriminante es mayor a cero y además la segunda derivada de esa función con respecto de x es mayor a cero, entonces la función tiene un punto mínimo. De forma directa, si el discriminante es menor a cero, podemos decir de que esa función tiene un punto de silla. Esta situación va a ser muy importante para que usted pueda entender lo que viene a continuación, que es la explicación analítica de un problema que hemos elegido para que usted pueda entender cómo se realiza el análisis de funciones con dos variables. Pasemos entonces a la explicación. Dada la siguiente función, determinar si tiene puntos críticos, puntos máximos, puntos mínimos o punto de silla. La función elegida para este video es 14x al cuadrado menos 2x al cubo más 2y al cuadrado más 4xy. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer cuando le pidan analizar una función de estas características? Su paso número uno va a ser calcular las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Entonces, esta es la función que estamos analizando y para que esto quede más claro, aquí estoy colocando todos los términos de la función que tienen la variable x, porque voy a derivar la función con respecto de x. Entonces, agarro todos los términos que tengan x y derivo la función. Derivada de 14x al cuadrado, 28x. Menos derivada de 2x al cubo, 6x al cuadrado. Más derivada de 4xy, en el caso de un producto, como estoy derivando con respecto a x hace el papel de una constante, y entonces al ser una constante, se convierte en 1 y me queda 4y. Por ende, ya tengo la derivada parcial de la función con respecto de x. Pero también necesito la derivada de la función con respecto de y. Así que estoy agarrando todos los términos que tengan la variable y, que son estos de acá, para encontrar la derivada de esta función con respecto de y. Así que la derivada de 2y al cuadrado es 4y y la derivada de 4xy, como estoy derivando con respecto de y, la variable y se convierte en una constante y entonces me quedaría 4x. ¿Por qué el paso 1 es encontrar las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y? Porque estamos haciendo exactamente el mismo procedimiento que hacíamos en cálculo 1. Recuerde usted que en cálculo 1, para calcular los puntos críticos, nosotros encontramos la primer derivada de la función, ¿no es cierto? Y esa derivada la igualábamos a cero para encontrar el punto crítico. Eso es cuando la función tiene una variable. Cuando una función tiene dos variables, prácticamente hacemos lo mismo, solo que como está presente la variable x y la variable y, entonces hay que derivar con respecto de x, hay que derivar con respecto de y cuando yo haga eso, me voy a topar con un sistema de ecuaciones. Entonces, el segundo paso va a ser calcular los puntos críticos, pero como yo tengo esta derivada con respecto de x y esta derivada con respecto de y, necesariamente vamos a tener que formar un sistema de ecuaciones para encontrar el valor de x y el valor de y. Y fíjense lo que estamos haciendo acá, estamos igualando a cero
la derivada de f con respecto de x y estamos igualando a 0 la derivada de f con respecto de y, porque eso lo hacíamos en cálculo 1. Exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora son dos variables. Al igualar a 0 se presenta un sistema de ecuaciones. Entonces, aquí, fíjense, yo tengo el resultado de la primera derivada, que es con respecto a x, y acá me doy cuenta que puedo sacar la mitad. Mitad 14, mitad 3, mitad 2, esto para facilitar el cálculo del sistema de ecuaciones. Esta va a ser la ecuación número 1. De la derivada de la función con respecto de y, que es 4y más 4x, va a salir la ecuación número 2. Entonces, si yo, por ejemplo, decido despejar una variable, esto que está con más pasa con menos, los 4 se pueden simplificar y entonces x es igual a menos y. Esta sería la ecuación número 2. Al tener la ecuación número 1 y al tener la ecuación número 2, se presenta un sistema de ecuaciones, el cual se tiene que resolver para poder encontrar el valor de x y el valor de y que puedan satisfacer a este sistema. Por lo tanto, vamos a aplicar el método de sustitución. Como yo sé que x es igual a menos y, donde tengamos la variable x, vamos a reemplazar el valor de menos y. Entonces, en vez de poner 14x, puedo poner 14y. En vez de poner 3x al cuadrado, puedo poner 3y al cuadrado. Y en vez de poner 2y, sigo poniendo 2y porque estoy haciendo que mi ecuación número 1 dependa solamente de la variable y. Entonces, este es el resultado que sacamos cuando reemplazamos la x o sustituimos la x por su equivalente. De aquí nosotros podemos reducir términos semejantes, me va a quedar menos 3y al cuadrado, menos 14y más 2y menos 12y, y de acá la idea es despejar la variable y. Así que de aquí puedo factorizar el 3, porque son múltiplos de 3, y puedo factorizar la y, así que tengo como factor común menos 3y. Así que si acá yo factorizo el menos 3y, me quedaría una y, y si aquí factorizo menos 3y, me quedaría 4, debido a que menos 3y por y es menos 3y al cuadrado, y menos 3y por 4 es menos 12y. Por lo tanto, de esta parte de acá, saco de que tengo una respuesta para y igual a 0, y de acá saco que tengo otra respuesta que es para y igual a menos 4. Es decir, tengo dos valores para la variable y. Una vez que conozco la variable y, entonces puedo calcular la variable x porque yo sé que x es igual a menos y. Y como ya conozco el valor de y, entonces si tengo dos valores para y, pues tendré dos valores para x. Si y vale 0, x vale 0, y si y vale menos 4, x vale 4 porque menos con menos se hace más. Por lo tanto, acabo de encontrar que esta función tiene dos puntos críticos. Un punto crítico con coordenadas 0, 0 y otro punto crítico con coordenadas 4, menos 4. Recordemos el concepto de punto crítico. Punto crítico son, en este caso, los valores de x y los valores de y, que al reemplazar en la primer derivada parcial con respecto de x y con respecto de y, hacen que esas derivadas se anulen. Ese es el concepto de punto crítico. Ahora, ¿estos puntos críticos serán máximos, serán mínimos o serán puntos de silla? Para eso, ¿qué hay que hacer? Tercer paso, vamos a analizar qué son realmente estos puntos críticos. Analicemos entonces el primer punto crítico que hemos encontrado, el punto crítico 0, 0. Para eso necesito conocer cómo es el discriminante, si es mayor a 0 o si es menor a 0. El discriminante tiene esta fórmula matemática. El discriminante se calcula calculando la segunda derivada de la función con respecto de x multiplicada por la segunda derivada de la función con respecto de y menos la derivada cruzada de la función respecto de x respecto de y elevado al cuadrado. ¿Cómo calculo esto? Bueno, yo sé que la primera derivada de la función con respecto de x me dio esto. Por lo tanto, la segunda derivada de la función con respecto de x va a ser derivada de 28x, 28, menos derivada de 6x al cuadrado, 12x. Derivada de 4y, 0, porque estoy derivando con respecto de x. Yo sé que la primera derivada parcial de la función con respecto de y me dio 4y más 4x. Ahora yo quiero calcular la segunda derivada de la función con respecto de y. Así que derivada de 4y es 4 y derivada de 4x es 0 porque estoy derivando con respecto de y. ¿Cómo calculamos esta derivada?
se llama la derivada cruzada. Esta derivada cruzada se calcula de la siguiente manera. Como queremos calcular la derivada de la función respecto de x respecto de y, entonces esto se calcula de esta situación que ustedes ven acá. Es decir, ¿esto qué significa? Que de la derivada de f con respecto de x, o sea, de esto, yo tengo que derivar y. Entonces, esto no tiene y, su derivada es 0. Esto no tiene y, su derivada es 0. Y esto tiene y, entonces la derivada de 4y es 4. Repitamos esto de nuevo para que quede claro. ¿Qué significa esto? Que yo debo buscar la derivada de f con respecto de x, o sea, esto, y de ahí tengo que derivarla respecto de y. Entonces, no tiene y, 0. No tiene y, 0. Tiene y, 4y, su derivada de eso es 4. Ahora ya sé cuánto vale cada uno de estos valores. Así que me vengo para acá y reemplazo. Este resultado me dio 28 menos 12x. Este resultado me dio 4 menos este resultado que también me dio 4, pero elevado al cuadrado. Haciendo operaciones acá, aritméticas o algebraicas, todo esto me va a quedar 96 menos 48x. Entonces ya conozco que el discriminante tiene este valor. Ahora, ¿qué voy a hacer para saber si es mayor a 0 o menor a 0? Obviamente reemplazar la variable. En este caso, el discriminante solo tiene variable x. Si tuviese variable x y variable y, en x colocamos el respectivo valor y en y colocamos el respectivo valor. Como el discriminante solo tiene x y yo estoy analizando el punto crítico 0, 0, x vale 0. Si vengo acá y coloco acá 0 y hago la operación, me va a dar 96. Y 96 es mayor a 0. Entonces, este punto crítico, al tener un discriminante mayor a 0, se considera como un punto mínimo. Ya sé que la función tiene un punto mínimo. Recalco nuevamente, el discriminante al ser calculado puede tener la variable x y puede tener la variable y, o puede tener solo x o puede tener solo y, eso va a depender de la función que nos pregunten y los cálculos que nosotros hicimos. En este caso solo tiene x, por lo tanto solamente voy a ocupar su valor de x. Si tuviese x y y, pues reemplazo x por 0 y reemplazo y por 0, o por los valores que me hayan salido como punto crítico. Entonces, hago mis cálculos, saco un resultado, es mayor a 0, y por los criterios que vimos al comienzo del video, esto es un punto mínimo. Ahora, hay otro punto crítico, que es el 4 menos 4. Entonces, ya sabemos que esta es la fórmula para calcular el discriminante. Ya sabemos de que el discriminante tiene este resultado. Obviamente el discriminante no va a cambiar. Si ya sabemos que este es el discriminante, entonces para este valor el discriminante sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Y entonces ahora x para este punto vale 4. Si yo aquí reemplazo el valor de 4 y hago las operaciones, me ha salido menos 96. Y menos 96 es menor que 0. Entonces, por el criterio que vimos al comienzo, si el discriminante es menor a 0, directamente podemos decir de que el punto crítico que hemos encontrado es un punto de silla, o que en cálculo 1 se conocía como punto de inflexión. Una vez que yo encontré los puntos críticos y ya sé que son un punto mínimo y un punto de silla, entonces estoy en condiciones de calcular el resultado final. ¿Cómo calculamos el resultado final? Ocurre de que esta función se tiene que responder como una terna. ¿Por qué? Porque como está representada en dos variables, esto tranquilamente se representa como z. O sea, tengo la variable x, la variable y y la variable z. Entonces, ¿qué hacíamos en cálculo 1 para poder encontrar esos resultados? Una vez que nosotros conocíamos que era un mínimo o era un máximo o era un punto de inflexión, ese resultado lo reemplazábamos en la función original y obteníamos el resultado final. Lo mismo acá.
El punto 0, 0 lo reemplazo en la función original, donde hay x pongo 0 y donde hay y pongo 0, ¿no es cierto? Y entonces, al hacer eso, al poner 0 acá, al poner 0 acá, y al poner aquí también su correspondiente valor que es 0, y acá también su correspondiente valor que es 0, entonces todo esto me va a dar 0, lo que significa que el punto mínimo tiene coordenadas 0, 0, 0. Ahora, el otro punto, que es el punto de silla, agarro la función original y donde hay x coloco 4, donde hay y coloco menos 4, como pueden ver acá, hago un cálculo matemático y esto me ha dado 64. Lo que quiere decir que el punto de silla, sus coordenadas son 4, menos 4 y 64. Y con eso terminamos el análisis de esta función. Para ello entonces, nosotros vamos a dejarle acá ejemplos de práctica. La pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta número 4 para que ustedes pongan en práctica lo que han aprendido en este video. El procedimiento es prácticamente el mismo. Las derivadas parciales obviamente van a cambiar porque son diferentes funciones, pero el mecanismo y la estructura de análisis matemático para estas situaciones es exactamente la misma. Entonces, mis estimados jóvenes, tendrán como práctica el problema número 2, el problema número 3 y el problema número 4 para poder poner en esos ejercicios todo el conocimiento aprendido en la explicación de este video. Como siempre, es un gusto en saludarte. Espero de que esta explicación te sirva para poder entender básicamente cómo se resuelve un análisis completo hasta el punto máximo, punto mínimo y punto de silla de una función de dos variables, y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad en otro video donde vamos a explicar otras situaciones acerca de las derivadas parciales. Muchas gracias por tu atención y que tengas un excelente día.